Ok, muchachos, bueno, bienvenidos todos a este Zoom. Esto va a ser un Zoom. Hoy teníamos nuestra sesión de backtesting, nuestra sesión de práctica para los chicos que están en la formación, para los traders que están en formación. Pero bueno, dado las circunstancias actuales que estamos viviendo en los mercados, en la economía, creo que era necesario o es necesario que tengamos hoy un enfoque distinto a las actividades que regularmente estamos haciendo. Antes que nada, bueno, esto quiero dejarles claro en esta grabación que posteriormente la vamos a subir a YouTube, que esto que vamos a hacer hoy no tiene un ánimo de causar sentimientos extremos, no queremos generar fobo, no queremos generar euforia, pánico, no queremos agregar algún ingrediente extra a la incertidumbre que vivimos hoy en día, bien sea en los mercados financieros, incluso con nuestras situaciones laborales, la economía y los países donde estamos, ¿ok? Dicho esto, simplemente quiero hacer con ustedes hoy lo que generalmente hago cuando estoy analizando el mercado, ver los distintos escenarios, distintos contextos y las repercusiones que eso pueda tener, bien sea en nuestras economías, nuestros países, en nuestras inversiones y en nuestro trading. De esta manera, puedo tener, digamos, una visión de águila sobre los escenarios. Esto no se trata solamente de trading, inversiones, porque al final el mercado es el mercado y hace lo que le da la gana. Entonces, probablemente eh, acertemos, estemos muy cerca o simplemente pase todo lo contrario. Y esto es lo que nosotros nos dedicamos, a realizar análisis de mercados, tomar ciertas previsiones y tratar de sacar ventaja estadística sobre las actividades que realizamos. Ahora bien, me gustaría conversar con ustedes un poco, pueden activar el micrófono, no quiero estar esta hora hablando yo solo, me gustaría conocer un poco qué incertidumbres, qué dudas tienen ustedes al respecto de los escenarios macroeconómicos, las gráficas que estamos viendo hoy en día. ¿Qué duda tienen con respecto a toda esta situación de crisis que, como bien algunos los que me siguen de hace ya un tiempo, ya yo tengo más de un año advirtiendo sobre esta situación y bueno, eh, afortunada o desafortunadamente el mercado al final me está dando en parte la razón de las cosas que están pasando. ¿Qué dudas tienen, muchachos? Pueden escribir en el chat o activar el micrófono. Gus, buenas noches. Lo que todos Buenas se noches. preguntan, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar Bitcoin? ¿A los 10,000? ¿Hasta dónde va a llegar Bitcoin? Bueno, ¿alguien más tiene una duda respecto a Bitcoin? A pesar de todos los escenarios, todos los instrumentos, creo que Bitcoin ha sido el protagonista estrella de bien sea del rally que tuvimos alcista, del auge importantísimo, increíble que tuvo, y ahora está siendo protagonista de toda esta caída, ¿no? De todas estas correcciones. ¿Quién más tiene preguntas al respecto de Bitcoin? Francisco, sí, ¿cuál será el piso? Ustedes como que están invertidos en Bitcoin y no me han dicho nada, ¿no? A ver, déjame tomar agua y tomen agua ustedes también porque no va a ser bonito, ¿no? Ahora bien, yo les compartí a ustedes en la comunidad todos digamos que mis opiniones eh, sobre Bitcoin. Antes que eso, tengo que recalcar, aunque lo he dicho muchas veces, aunque el año pasado me, me han catalogado, ¿no? Como un hater del mundo de las criptomonedas y específicamente de Bitcoin. Y no es así. Yo no tengo ningún conflicto de interés con Bitcoin o con las criptomonedas o con el mercado criptográfico. Lo que sí hago es analizar cada uno de los instrumentos desde el cerebro y no del corazón. De hecho, lo acabo de publicar en mi Twitter. Yo creo que lo que últimamente la política, la religión, las inversiones, el trading, las criptomonedas, nos han llevado a un fanatismo extremo que no nos permite pensar
de manera correcta. Tenemos muchos sesgos mentales a la hora de analizar simplemente porque o estamos invertidos en el instrumento o le tenemos una fe increíble al instrumento. Yo siempre he dicho que esto es como tener los hijos. Nadie dice que sus hijos son brutos ni que sus hijos son feos. Para uno sus hijos son los mejores. Pero como profesional en el mundo del trading y las inversiones, yo tengo que analizar cada uno de los instrumentos de una manera que no tenga tantos sesgos, evitar el conflicto de interés y trato de analizar el instrumento de la manera correcta, como un activo más, esté o no esté invertido, así tenga que cambiar mi tesis sobre las previsiones o los movimientos que pueda tener el instrumento. Ahora bien, le voy a mostrar aquí rápidamente las gráficas. Ok, déjeme, muy bien. Me confirman por favor si ven el monitor. Sí se ve, sí se ve. Muy bien. Entonces, vamos a mi chart de Bitcoin. Ahora bien, esto tengo que ser bastante enfático, ¿ok? En el sentido de que yo tengo varias previsiones. Así como le estaba comentando a ustedes en la comunidad, eh, y lo que he venido compartiendo los últimos años sobre Bitcoin, es que yo no veo a Bitcoin como un activo refugio o como un instrumento que pueda agregar valor a un portafolio en el corto plazo. ¿En qué sentido? Esto es básicamente la papa caliente. Simplemente se trata de comprar un instrumento y tener la oportunidad de que el activo crezca en el tiempo para yo tener la oportunidad de vendérselo a otro a un precio mucho más alto. Mientras yo sea tenedor de Bitcoin, no voy a tener ningún beneficio. Simplemente se ha popularizado esta frase de hay que holdear con cojones. Y holdear con cojones no es ninguna estrategia. El ser holder no es ninguna estrategia, muchachos. Simplemente es una teoría de posesión y que, bueno, apostamos en el futuro a ciertas condiciones, pero al final del día sigue siendo una apuesta. No hay ningún elemento que diga que tiene algún valor intrínseco que pueda generar valor a mi portafolio. Les decía que es Bitcoin. Bitcoin se creó inicialmente como una moneda de pago P2P. Ese fue por lo menos el propósito de Satoshi Nakamoto al momento de crear el instrumento. Pero los maximalistas de Bitcoin han creado una doctrina y nos han vendido una doctrina que es un posible instrumento que nos genere protección frente a la inflación como un instrumento de reserva de valor, que es deflacionario porque conocemos un número de instrumentos conocidos que son 21 millones de Bitcoin que van a ser minados y que cada 210.000, 230.000 bloques, es decir, un promedio de cada 4 años, tenemos un halving que reduce la oferta disponible. Pero lo que nos encontramos o lo que yo puedo ver acá en pantalla con Bitcoin es que estos círculos verdes, estos semicírculos que ustedes ven acá son líneas de medición de tiempo. Una de las características que yo he encontrado junto con otros colegas dentro del mundo de inversiones y trading, que como les comento, nosotros procuramos un grupo, vamos a llamarnos expertos, aunque yo no me considero experto en la materia, nos reunimos con cierta frecuencia para analizar y actualizar nuestro gráfico. Estamos o no estamos de acuerdo con las cosas que estamos viendo, pero lo que hacemos es compartir la información que dominamos o las áreas que dominamos y nutrirnos y llegar a una conclusión. Lo que podemos observar con Bitcoin es que Bitcoin ha tenido unas características muy especiales en cuanto a sus ciclos de mercado. De hecho, les comentaba que cada 4.1 años exactamente, es decir, 3,1416, por eso lo llamamos los ciclos pi, eh, Bitcoin tiene en ese ciclo de 4 años, tiene un periodo de crecimiento. Ese ciclo de 4 años lo podemos dividir en dos fases. Una fase de crecimiento, que digamos que es ese bull market que nos ha mostrado de manera maravillosa, y los últimos periodos que entra en una tendencia muy bajista. Lo hemos observado en 2013, 2014, 2015, 2018 y lo estamos viendo nuevamente. Este ciclo que estamos viviendo en estos momentos comenzó, según nuestros análisis y nuestras estadísticas, y mirando la serie de precios que nos ha mostrado Bitcoin, la serie de precios y la gráfica algorítmica que nos presenta Glassnode, hemos visto que Bitcoin
está entrando en esta fase bajista. Dirán, Gustavo, ¿cómo entrando si ha disminuido un 70%, 60%? No sé exactamente en estos momentos cuánto ha sido la caída con respecto a su máximo anterior. Sí, pero recientemente está rompiendo el punto de control, que el punto de control del precio lo rompió más o menos en los 28.500 dólares. Para mí, Bitcoin va a seguir cayendo por lo menos hasta el último trimestre del año 2022, primer trimestre de 2023. Posteriormente a eso, pueden ver que incluso en el año 2018 realizó exactamente la misma proyección que estamos viendo en estos momentos. ¿Ok? Pueden ver que Bitcoin pasó el 2017, pasó de costar 1.800 dólares a costar casi 20.000 dólares y tuvo unas correcciones importantes que lo llevaron en el transcurso de casi un año, más de un año, 420 días exactamente, desde su máximo hasta su mínimo de alrededor de los 3.000 dólares. Por lo tanto, fíjense que después entras en un periodo de acumulación o lateralización. ¿Cuánto duró este periodo? Veamos desde que alcanzó el mínimo hasta que comenzó el rally, que el rally no es que despegó acá, sino la confirmación que la tenemos acá, pasaron alrededor de 686 días, poco más de un año aproximadamente. Por lo tanto, en este caso tenemos unas sobreventas muy extendidas en el mercado, lo que significa que para mí Bitcoin como mínimo, ¿ok? Podría alcanzar un precio objetivo de alrededor de los 10.000 dólares. Algunos colegas con los que he estado conversando bien me muestran la gráfica que el punto de control del precio lo tienen alrededor también de los 3.000 dólares. Y en esta gráfica no lo tengo, pero yo tengo otra gráfica de Bitcoin que no sé si le he compartido anteriormente con ustedes, pero simplemente ya está bien analizada desde principios de este año, enero 2022 aproximadamente, y fíjense que ya llegó a la extensión del 27, menos 27% de Fibonacci, y efectivamente el punto por extensión de caída máximo lo encontramos alrededor de los 3.717 dólares. Es una caída abrupta, importante e incluso absurda, puede ser, pero Bitcoin no está sujeto a normas concretas de mercado. Recuerden que bajo los modelos SF2 que yo les compartí en mi Instagram personal, que de las tesis que proyectaba Michael Saylor y muchos otros maximalistas de Bitcoin, las condiciones por las cuales estos modelos fueron probados fueron precisamente en escenarios que favorecen al instrumento. Yo hacía la analogía hace poco con unos amigos de acá de la zona, con uno que por cierto va a entrar a la formación, donde le decía, esto es como agarrar a tu hijo de 15 años, prender el carro y montarlo en una autopista que tiene 1.000 kilómetros de recta. Y el muchacho puede alcanzar una velocidad de 300 kilómetros por hora y lo puede hacer ida y vuelta una y otra vez todos los días. Por eso no vamos a decir que nuestro hijo es un excelente piloto, porque simplemente agarró un vehículo con un motor importante, un motor muy fuerte, muy grande, y agarró una recta donde no tenía que hacer ningún tipo de maniobra. Ahora, ¿qué pasa si a esa autopista le agregamos varias curvas, agregamos lluvias, pendientes, huecos en la carretera, algún par de accidentes? Posiblemente se vaya a volcar. ¿Ok? Entonces, los modelos de Bitcoin han sido probados en escenarios que favorecen al instrumento. Casualmente coincide este ciclo bajista de Bitcoin con un ciclo de drenaje de liquidez que estamos observando en los mercados. Ahora, este drenaje de liquidez, ¿dónde lo podemos ver? Para mí va a ser una de las gran confiscación de riqueza de los últimos tiempos. Hay escenarios que estamos viendo, sobre todo en el mercado de deuda, que se parecen mucho más a la crisis del 2008, pero los escenarios de fondo, sobre todo los créditos que se encuentran sobreextendidos y desgastados, nos hablan más de un escenario muy parecido a los años 20, de los años 20, de los años 70. Entonces ya sabemos que tenemos un sobrecalentamiento de los precios. Tenemos empresas como Tesla que están valorizadas, que están cotizando o estaban cotizando a 70 veces beneficios. Es decir, que si yo hago una inversión ahorita, tengo que esperar por lo menos 70 años que recuperar mi inversión.
Entonces, hay un sobrecalentamiento de los precios, créditos que están sobreextendidos, hay un desgaste en esos créditos. Y tenemos un factor estresante. ¿Cuál es ese factor estresante? Vamos a ver un momento. Ok. El SP500, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los factores estresantes? Desde el año 2018 en adelante hasta 2020 que tuvimos la pandemia, podíamos ver antes de la pandemia 4 elementos que ya nos indicaban que íbamos a afrontar una crisis financiera. ¿Cuál es esa crisis financiera que observamos? Disculpen que lo tengo acá anotado. Observamos 4 elementos. Primero, había un ultrapalancamiento y una falta de liderazgo en el sector. Teníamos a un Donald Trump como presidente que cada día entraba al Twitter e impulsaba los mercados diciendo que es momento de invertir. Es decir, había mucho hype por parte del presidente y eso llevó que teníamos valoraciones absurdas incluso antes del 2020, antes de la pandemia. Fíjense que ya teníamos un SP500 cotizando alrededor de $3.700, de $3.350. Por otro lado, veíamos un short masivo en el VIX y también veíamos un ciclo de crédito que también se encontraba sobreextendido y desgastado. Había una divergencia muy fuerte con respecto a la historia que nos contaba la renta variable y la renta fija, y esa divergencia se ha roto. Por otro lado, teníamos los bonos del tesoro a 10 años como benchmark como un indicador importante sobre los riesgos que se venían haciendo en el mercado. Y hay un tema que es muy importante que existía y existe actualmente una ultra concentración en instrumentos. ¿Cuál es esta ultra concentración? Vemos instrumentos como los ETFs y las criptomonedas. De hecho, lo compartí hace 58 semanas en mi Instagram, donde decía que el sector institucional estaba pasando de sectores ultra apalancados como tecnología y estaba yendo a activos refugios, en ese momento como oro, que alcanzamos máximos históricos, nuevamente alcanzamos máximos históricos recientemente, no máximos con respecto al año pasado, pero sí tuvimos un rally muy importante respecto al oro. Y el sector privado, el sector retail, estaba ultra apalancado en sectores de tecnología y sectores de criptomonedas. Y esto eh, llegó un momento de un efecto de estrés, un factor estresante externo de los mercados que fue el COVID que provocó la crisis del 2020. Ahora, ¿cuál fue, de qué nos salvamos entre grandes comillas y muchos paréntesis en el 2020? Que tuvimos una Fed que nos guste o no nos guste el escenario, reaccionó con estímulos al mercado. Esto nos llevó a inyectar dinero en el mercado. Entonces, por eso yo con cripto siempre estuve escéptico, porque si vemos, a ver, fíjense, vamos a verlo en gráfica mensual. Este es el money stock de la Fed. Fíjense los estímulos financieros que se realizaron en el año 2020, a principios de mayo, todo el dinero que ingresó a la economía. Ese dinero, ¿a dónde fue a parar? Como tenemos un sector estadounidense, una población en Estados Unidos, que son amantes de riesgo, son unos capitalistas, la mayoría, ese dinero se fue para dos situaciones. La primera, ahorrar compromisos de pago con respecto a sus hipotecas para evitar situaciones indeseadas como se vivieron en el año 2008 con la crisis de los bonos subprime. Y otro sector de la población más joven se fue al mundo de las criptomonedas. Entró todo este escenario como las opciones financieras de los put y los call con Robinhood, que de hecho conseguí la gráfica, pero la perdí, prometo compartírsela por redes sociales, donde dice que todos los inversores que el año pasado se hicieron millonarios con las opciones financieras, hoy este año han perdido alrededor de 1.250 millones de dólares. Es decir, que esa platica se perdió. Entonces, entra todo este dinero y este dinero normalmente estaba entrando en sectores de tecnología. Tuvimos a alguien, un cazafortunas desde mi punto de vista,
como Elon Musk, que enseguida hizo un split alrededor de los $2.200 en Tesla, poniendo la acción alrededor de los $370, $400 y volvió a llevar Tesla a máximo, ¿ok? Entonces, esto provoca una descorrelación con respecto a los mercados. La correlación histórica que existía entre el crudo y las acciones se ha roto totalmente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que bueno, que estamos en un mercado que está bastante salvaje, bastante sobreextendido, ¿ok? Vamos a volver a la gráfica de Bitcoin. Muy bien. Un mercado que se encuentra sobreextendido. Ahora bien, todo este proceso que estamos viendo hoy en día va a seguir corrigiendo. ¿Ok? No les quiero que consten ninguna de las cosas que vamos a hablar en este momento. Y de fondo son una recomendación de inversión. Ustedes son dueños de su dinero, por lo tanto siempre será su decisión. Pero de mi punto de vista, según las métricas que estoy realizando, recuerden que yo siempre les he dicho que el trading no es una actividad de predicción, sino de medición. Por eso siempre hablo de las métricas y los ciclos. Según nuestras métricas, Bitcoin puede corregir tranquilamente hasta los $10.000 hasta final de año, inclusive el primer trimestre del año que viene. Podemos ver una extensión de su caída porque la vela semanal mensual que vemos acá, que apenas faltan 11 días y 23 horas para que cierre la vela semanal. Vamos a verla acá. ¿Ven? Nos muestra efectivamente que podemos tener un patrón de continuación de esa tendencia bajista. Así que hasta el momento, si vemos la otra gráfica de Bitcoin, hasta el momento solamente nos falta para llegar al punto objetivo de algunos otros analistas del menos 61.80%, alrededor del 369%. ¿Ok? Pero te dirán, bueno, pero es una caída muy grande con respecto al crecimiento que ha tenido Bitcoin. Pero hasta el momento ha corregido 200, casi 300% desde su máximo histórico. ¿Ok? Esto es tomando en cuenta el precio de Bitcoin desde cero, ¿no? Entonces, estas correcciones son muy importantes. De hecho, si nos vamos al Nasdaq, también estamos a un punto de llegar a los niveles de prepandemia y tan solo estamos a un 13.68%, 67%. Ahora, si el Nasdaq y el S&P 500 han corregido, sobre todo el S&P 500, que son los mercados regulados, han corregido alrededor de un 20% y hemos visto caídas del 70 y 75%, incluso en algunas altcoins hemos visto caídas de más del 90%. ¿Qué pasa si los mercados regulados eh, tengan una corrección, un ajuste en el mercado no de qué sé yo, un 60%? Sería extremadamente grave para Bitcoin, posiblemente ahí sí lo podamos ver alrededor de los $3.000 en el futuro. Entonces, con esto, ¿cuál es el piso para Bitcoin? El techo de Bitcoin puede ser $10 millones y el piso de Bitcoin puede ser cero. ¿Ok? Recuerden que para mí en estos momentos creo que Bitcoin, su tesis a largo plazo va a está muy bien fundamentada. Posiblemente veamos máximos históricos. Según mi análisis, esos máximos serían alrededor de, fíjense, yo más o menos estimo que como en enero 2025 podamos ver los primeros bull market y alrededor de 2027, 2030 podamos alcanzar 110, $115.000 aproximadamente. ¿Ok? Recuerden que esto no es algo nuevo en los mercados, ya esto es algo que ha sucedido. Si vemos, por ejemplo, Microsoft, podemos ver que antes en la burbuja.com en el año 2000 llegó a cotizar hasta, si mal no recuerdo, eran algo así como 60 veces beneficio. Y Microsoft desde el año 99 hasta principios del 2000, 2012, 2015 no dejó de ser una mala empresa. No dejó de ser una empresa que generaba dividendos continuamente, simplemente son ajustes del mercado. Y fíjense, pasaron 15 años aproximadamente hasta que alcanzó sus máximos históricos y nos está regalando el bull market
que encontramos hoy en día, a pesar de una corrección. ¿Ven? O sea, que esto no es algo nuevo y exclusivo del mercado de las criptomonedas, y esto es algo que hemos vivido. También ha pasado en Amazon, por ejemplo, ya pasó en el pasado, fíjense en la crisis del .com. ¿Qué pasó en la crisis del .com? Habían muchas empresas que estaban copiando los modelos de negocios de Amazon. ¿Y qué está pasando hoy en día con las cripto? Tenemos un Bitcoin que nació en el año 2008, 2009 con un propósito, y se han desarrollado casi 10.000 criptomonedas distintas que están cumpliendo funciones específicas, entre grandes comillas, o que vienen a solucionar un problema específico. Es decir, que tenemos una copia de una de la otra. ¿Y qué pasó con Amazon en el año 2000? Amazon tenía un modelo de negocio, creció, fíjese, de centavos al llegar hasta los $5. En la burbuja.com reventó. Recuerden que ya Amazon en este momento ya había hecho un split y sus acciones pasaron alrededor de costar en un año aproximadamente poco más de $100 hasta costar $5. Pero Amazon siguió siendo Amazon. Tenía un buen flujo de capital, un cash flow importante, buenas valoraciones. Simplemente era una circunstancia de mercado. ¿Qué pasó con las otras empresas que imitaban los modelos de negocios de Amazon? Simplemente desaparecieron. Por eso creo que este proceso que está viviendo el mundo de las criptomonedas, como se lo decía en mi Instagram personal hace un año, esto va a ser el verdadero invierno, un invierno que se puede sobreextender en el tiempo, pero que va a ser de profunda limpieza. Yo espero y aspiro que al menos el 90-95% de las criptomonedas que hoy en día existen sean eliminadas de la faz de la tierra porque realmente no aportan ningún valor. Siempre hablamos de Bitcoin porque Bitcoin es la que tiene la serie de precios más antigua, la mayor capitalización de mercado, digamos que es el activo más popular. Pero fíjense en este caso Amazon, ¿qué pasó? A pesar de todo el flip que han hecho, llegó a cotizar más de $3.000. Recuerden que aquí ya Amazon hizo un split recientemente y miren dónde nos encontramos hoy en día. O sea, esta historia no hay nada absolutamente nuevo en los mercados. Todo lo hemos vivido, lo que pasa es que tenemos corta memoria. Así que, ¿cuál es el techo de Bitcoin? $1.000 millones. ¿Cuál puede ser el suelo de Bitcoin? Puede ser cero. Los mercados alcistas no tienen resistencia y los mercados bajistas no tienen soporte, como le decía Dow. Así que desde ese punto de vista, para alguna recomendación de inversión, si ustedes quieren ir posicionándose, la única recomendación que yo les puedo dar en estos momentos es que programen. ¿Cómo programar? Destinen un capital que no quieran, que no necesiten, que no vayan a necesitar en el corto plazo y vayan haciendo compras escalonadas. Vayan transfiriendo esas criptos a wallets donde ustedes tengan el control y evitar que los exchanges se lo puedan liquidar y simplemente programando. Si llega nuevamente a los 15.000, vas a invertir $100, por ejemplo. Si llega a 10.000 vas a invertir otros 100, si llega a 3.000 vas a invertir 100 más y a medida que vaya pasando el tiempo, porque va a venir un periodo de invierno donde el activo se va a disminuir, puede ser también un momento para ir invirtiendo escalonadamente. Ahora, ya cuando reviente el bull market, ya las cosas son distintas. Lo que sí no pueden esperar es en el corto plazo, como pasó recientemente, que en un año, 2 años, sacarle 1.000, 2.000, 3.000% el instrumento, porque es un activo que está madurando. Ya ha ido construyendo su serie de precios y para mí toda esta volatilidad implícita que tiene el instrumento va a disminuir en el futuro. Y eso es una muestra de que el instrumento ha madurado y que está construyendo sus bases de capital para el futuro. Por lo tanto, podemos ver un instrumento que pueda alcanzar los máximos que quiera, eh, pero con una volatilidad mucho más disminuida, con retornos mucho más maduros, más conservadores, para ver si de esta manera creo yo que se pueda cumplir o no el propósito del white paper que tenía Satoshi Nakamoto al momento de crear el instrumento. A ver. Con referente al tema de que, ¿cómo ves el futuro de Guatemala? Guatemala, El Salvador. El Salvador. Lo veo grave. Honestamente lo veo grave. Por dos sencillas razones. Ya, un segundo, muchachos. Por dos sencillas razones.
Ahí ya va. Esto es acá. Ok, por dos sencillas razones. Primero, me parece honestamente una irresponsabilidad por parte de Nayib Bukele haber invertido esa cantidad de dinero en Bitcoin. De hecho, hasta la semana pasada habían pérdidas alrededor de 47 millones de dólares. Ahora con la situación actual creo que ya están más cerca de los 50 millones. Primero, un país tan pequeño no puede darse el lujo de hacer ese tipo de inversiones con el erario público. Primero, no puedes decir que Bitcoin es tu moneda nacional. Por ejemplo, si yo les voy a dar a vender un vehículo y les pido, no sé, un Bitcoin, un vehículo, vamos a poner un Bitcoin a 50.000 dólares y yo voy a vender un Lamborghini de 400.000. Entonces me van a dar ¿qué? 100, 2, 6 Bitcoin, más o menos. 8 Bitcoin. 8 Bitcoin. Entonces, si yo les vendo el Lamborghini en 400.000 dólares en 8 Bitcoin, ¿cuántos serían esos Bitcoin hoy? O sea que a 18. 18.400. Es decir, que ya perdí 140. O sea, esos 400.000 dólares se convirtieron en 147.200 dólares aproximadamente. Entonces, ¿cuál es la estabilidad que está dando el instrumento? ¿Lo podemos ver como una reserva de valor? Absolutamente no. ¿Ok? Entonces, poner un país y decir que tu moneda, nueva moneda oficial o de curso legal también puede ser utilizar Bitcoin, ¿sabes cuántas personas han perdido dinero en este momento? La volatilidad que tiene el instrumento no sirve como una moneda de pago. ¿Ok? Aparte, si honestamente tenemos familiares que son relativamente jóvenes que pelean para mandar un mensaje por WhatsApp o hacer una transferencia bancaria, imagínense cómo es interactuar o tener los primeros acercamientos con el ecosistema de Bitcoin cuando tenemos billeteras, wallets, estafas, Ponzi. Entonces es algo delicado. O sea, yo veo el futuro de El Salvador complicado con respecto a la Bitcoin, pero algunos analistas dicen que incluso los compromisos de pago y ciertas cosas que ha hecho Salvador con las criptomonedas podrían llevar a default al país. Y hablando de default, esto nos lleva también a un instrumento que yo le presto mucha atención, pero muy pocos analistas lo ven, que es el DXY, que es el índice de la moneda americana. ¿Ok? Vamos a verlo en una gráfica mensual. Aquí podemos ver, bueno, antes de entrar en materia aquí, alguna pregunta, algún aporte que quieren hacer, si ven esto interesante o no. Yo los leo, los escucho mientras tomo agüita. Viene que intervengan, porque no quiero estar una hora hablando yo solito. Justamente eso te iba a preguntar, Gus. Vas a analizar la fortaleza o debilidad del dólar, ¿no? Sí, claro. Ah, ya, Yo excelente. lo veo yo lo veo todos los días, honestamente. Honestamente es uno de de las gráficas que más veo. Les pido por favor que interactúen, se familiaricen con esta gráfica. Ahora, históricamente venimos de un movimiento bajista en cuanto al índice del dólar con respecto a otras economías y otras monedas. ¿Ok? Ahora bien, desde el año 2010 entramos en un movimiento alcista que si lo vemos en una gráfica mensual no es más que un impulso, ¿ok? O sea, tenemos un retroceso, tenemos impulso, retroceso y el otro. Ahora en este momento, desde mi punto de vista en gráfica mensual, fíjense que estamos luchando por romper este canal bajista y entrar en un posible escenario alcista. Ahora, fíjense en qué precio estamos. Estamos alrededor de los 104 puntos y miren el desastre que ha provocado. Para mí, una situación crítica sería la ruptura de los 110. Si alcanzamos los máximos en el 2001, esta zona de acá, ya es la situación en los 110, a muchos de nuestros países en Latinoamérica los va a poner en una situación
muy compleja, donde los bancos centrales van a tener que actuar eh, y eso nos va a afectar lógicamente. Ahora, si alcanzamos el nivel del año 2001, que es alrededor de los 115, 120, ya podríamos ver una crisis generalizada en Latinoamérica, incluso muchos de nuestros países entrando en default. ¿Ok? Y esto es grave, esto es muy, muy grave. Entonces, esto es las cosas que yo quiero que ustedes aprendan, que conozcan, que vean que no todo soporte de resistencia. Investiguen un poco acerca del DXY con respecto a nuestras economías emergentes. Si el precio o si el DXY llega a superar los 110, que es esta franja roja aproximadamente, van a notar situaciones muy complejas en nuestros países. Si llega por encima de los 115 a los 120, y si llega a los 120 ya para mí ya sería la hecatombe. Eso sería lanzar una bomba nuclear desde Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Y eso sería de verdad crisis generalizada, países en default, eh, devaluación extrema de nuestras monedas. Y recuerden que sin ánimos de entrar en temas políticos, tenemos una falta de liderazgo importante en el continente, sobre todo acá en Latinoamérica, y eso va a ser grave. Y generalmente nuestros países lo que viven es de materias primas y no hemos podido aprovechar el valor agregado que podemos darle a esas materias primas. ¿Qué dice Cristian acá? Sí, porque con lo que dijo Powell entendí que lo que quieren hacer es que fortalecer el dólar y regresando la plata que se sacó de la economía, exacto, exacto. Eso es otro tema. Lo de la Fed para mí es un caso grave porque no es tanto la inejecución, la mala acción e improvisación que han tenido los últimos años, sino la falta de credibilidad que está teniendo el Banco Central más grande, más importante del mundo. ¿Ok? Entonces es delicado, bastante delicado. Ahora, entrando un poquito en materia de cómo yo analizo o puedo ver ciertas cositas, ok, ciertas cosas en los mercados. Entonces, yo siempre les he dicho que el trading es una actividad de medición, no de predicción. Ok, entonces vamos a ver aquí por lo menos los años 70. Ok, no tenemos más histórico, pero fíjense que aquí tuvimos unas caídas importantes. Por favor, si alguien puede tomar nota o incluso allí en el chat, tenemos una caída alrededor de 48% del instrumento. Ok, situaciones importantes que también tuvimos. Fíjense aquí en el 88, tuvimos una caída, una gráfica mensual de alrededor de 35%. Ahora fíjense, empieza todo lo que es la .com y explota la crisis tecnológica de los .com. Vamos a ver acá. Muy bien. ¿Cómo? Y esto nos llevó a una caída, una corrección del 50%. Si este tipo de análisis lo realizamos en el Nasdaq, podemos ver caídas mucho más importantes. ¿Por qué lo realizamos en el SP500 y no en el Nasdaq? Porque el SP500 son las 500 corporaciones más importantes de los Estados Unidos y absorben los 30 componentes del Dow Jones y los 100 componentes que integran el índice Nasdaq. Esa es la razón. Ok, fíjense que luego el mercado tardó en nivelar alrededor de 2.800 días, que vendrían siendo como unos 5 años más o menos, del 2000, no, unos 8 años aproximadamente, de nivelar el precio a llegar a un punto de equilibrio. Luego entramos en la crisis de los bonos subprime y tenemos una corrección del 50%. Luego entramos en un bull market muy selecto, muy importante.
¿ok? Tuvimos un pequeño escenario con unos bonos en el año 2018. Seguramente ustedes no lo recuerdan porque no estaban haciendo trading en ese momento. Luego, posteriormente, tenemos la crisis del COVID y tenemos una corrección tan solo del 35%. Recuerden algo importante, un bear market, un mercado bajista, lo podemos detectar cuando tenemos caídas del 20% en relación al bull market anterior. Entonces, aquí tenemos en este momento caídas de a este momento 23, pero llegamos hasta un 24,84, un 25% aproximadamente. Ahora, si ustedes ven estos escenarios, vamos a partir de este momento, pasaron desde la crisis de de la crisis de la .com hasta la crisis de los bonos subprime, pasaron 2.800 días hasta que el precio se niveló solamente, ¿ok? Y de la crisis de los bonos subprime hasta que el precio recuperó el nivel, pasaron alrededor de 2.000 días. Ahora, con respecto a la crisis que vivimos con el coronavirus, ¿cuánto tiempo pasó? Hasta que recuperó nivel 188 días. Es decir, que este crecimiento ha sido artificial. Si descontamos ese crecimiento, sería un 29%. Y si le agregamos correlaciones iguales de este punto y, y agregamos un 35% de caídas con respecto a lo que realmente desde este punto el mercado tuvo que sanear, estamos hablando de una caída total, de aproximadamente 55%, 54%, que es lo mismo que vimos en los años 70. ¿Ven? Ahora, si esta caída ha generado, bueno, si esta caída del COVID generó el caos que generó en el mundo, si el 25% que tenemos actualmente está generando el caos que tenemos, ¿qué pasa si llega a corregir un 30%? Y si a ese 30 le descontamos todo el proceso de tapering, de la eliminación de ese dinero artificial que se pusieron en los balances de la Fed, y tenemos una corrección de 50-55%, ¿qué creen ustedes que sean los escenarios que puedan vivir? La política, los conflictos que actualmente tenemos, que eso es otro tema, pero ¿cómo lo viviría la bolsa, los instrumentos y nuestros países? ¿Qué creen ustedes? Mientras yo me sirvo un Locura, vasito con agua. locura total. Exactamente, Como dice, se exactamente. prende el zafarrancho. Forma el rancho, como dicen en Venezuela. Ahí está Cristian pasando el resumen de lo que estamos haciendo. A ver, Noelvin dice, o sea que podría bajar 30%, sería una caída en picada. No en picada, recuerden que el mercado tiene que respirar. De hecho, cuando tuvimos las primeras caídas de Bitcoin, yo se los decía a los muchachos en la comunidad que se van a emocionar los criptolovers porque va a venir un impulso, porque el mercado necesita holgura, necesita descontar ciertas cosas. Una cosa es lo que podamos ver en gráfica mensual, pero en un mes tenemos, bueno, los que hacemos trading y scalping agresivo, pueden ver que en temporalidad de una hora podemos tener una caída de 5 o 6 días en temporalidad de una hora, pero tenemos tendencias primarias, secundarias, otras tendencias que podemos aprovechar en otros escenarios. Yo creo que, de hecho, creo que Bitcoin debería rebotar alrededor de los $15,000 más o menos y comenzar a buscar niveles entre los 25,000, 28, $30,000 para tomar un descanso, consolidar un poco. Ahí va a entrar mucho FOBO, mucho FUDS, la gente va a entrar masivamente y el mercado va a corregir dejándolos a todos atrapados. Porque definitivamente, sobre todo a los latinos y a los que son codiciosos y ambiciosos, les encanta el apalancamiento.
Entonces, es necesario que el instrumento respire, que tome impulso, no solamente las criptomonedas, sino los mercados organizados también. Hay oportunidades para invertir, hay oportunidades para esperar, hay oportunidades para posicionarse lentamente. De hecho, lo hemos visto recientemente en las declaraciones de Warren Buffett, que dijeron que en el 2008 entraron muy tarde, dando una alusión de que es el momento de comprar en esta ocasión. Pero simplemente no se ha reportado ninguna actividad importante en las carteras de los principales insiders. Dios nos haya reconfesado, Dios nos ampare, eso es verdad. Entonces, ahora, se imaginen si el instrumento como el S&P 500 llega a hacer una corrección del 54%, ¿qué correcciones pueden tener Bitcoin, por ejemplo? O las tecnológicas, que son 20 veces más volátil que el S&P 500. Porque el S&P 500 tiene una peculiaridad, que si hay unas correcciones importantes en el Dow Jones positivas y correcciones negativas en en el Nasdaq, el S&P 500 se queda ahí como en territorio de nadie, ¿no? Exacto, lo va a tomar todos los estados disponibles. Eso es esto es un movimiento de liquidez. Y nuestro trabajo, a pesar de que muchos piensan de que es hacer dinero en grande, nuestra profesión o el propósito de nuestra profesión como trader especulativo y como inversionista, al final del día es proteger nuestro capital el mayor tiempo posible. Esto lo comparto con el propósito no de desmotivarlos ni llevarlos a entrar en los mercados, sino para que eviten que otras personas, porque están empezando a ver ciertos movimientos en las redes, de que otras personas le quieran meter los dedos en la boca y sobre todo en su bolsillo, o que los impulse y los motive a hacer compras. Tenemos a los maximalistas de Bitcoin diciendo desde que están en 60,000, 50,000 dólares, que es el momento de comprar, que se van a to the moon, que $1,000,000, y todo lo demás. Y a medida que el mercado ha ido corrigiendo y nos ha dado la razón a los que hemos visto eh, ciertas cosas en el mercado, eh, o han ido desapareciendo o siguen manteniendo su tesis de que es el mejor momento, es el mejor momento. La semana pasada en 30,000 dólares decían que es el mejor momento, llegó a 20,000, que es el mejor momento, que Bitcoin nunca había roto el techo del máximo anterior, por eso era imposible que cayera por debajo de 20,000, corrigió a 17 y ahí está. Y bueno, y ustedes son testigos en la comunidad que la semana pasada, de hecho acá lo tengo, les decía, a ver, ¿dónde está? Les decía precisamente con respecto a una pregunta o un comentario que había hecho Fernando, le dije que Bitcoin ni este mes ni este año y que BTC, se lo estoy leyendo textualmente, no hará un rally alcista este mes ni este año. Si la Fed mantiene el tipo de interés en 0,50 puntos básicos, 50 puntos básicos, cuando mucho podría subir a la zona de los 36,000. Si por el contrario sube los tipos de interés a 75 puntos básicos, llegará a los 17,000. La semana pasada, o esta semana, hicieron la corrección a 75 puntos básicos y el mercado corrigió, hoy nos dio la razón y llegó al nivel de los 17,000 dólares. Simplemente son métricas, no es que uno tenga una bola de cristal, no son predicciones, simplemente son mediciones que podemos hacer en el mercado. Y por eso les decía, ¿qué pasa si alcanzamos solamente el nivel de prepandemia? Pero toda esta parte que está acá también fue dinero artificial que se inyectó en los mercados. O sea, este crecimiento que podemos ver acá, a ver, este crecimiento que podemos ver acá también es artificial, no solamente de los máximos históricos. O sea, no solamente podemos ver crecimiento desde los 3,400, sí, 3,400, sino que desde los 2,172 hasta los 3,400, ese crecimiento fue artificial. Y todo este crecimiento que ustedes ven acá es artificial también. Y cuando eliminen ese dinero, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a ver correcciones aún más importantes. Por eso veo que
la tesis de fondo de todo el contexto que estamos viviendo, para mí sigue intacto. No hay ningún elemento fundamental que me haya hecho cambiar las hipótesis que he planteado a lo largo de estos años. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún activo que quieran que veamos? Los leo. Pueden abrir su micrófono. Le dije que no me dejaran hablando solo, ¿ah? Podríamos Fue lo revisar primero que hicieron. el activo que siempre operamos, el Nasdaq. Pero el nuestro, el Nasdaq, Una proyección Nada. de qué pudiera suceder. Muy Oye, bien, Gus, si vamos es para con esta acá. corrección tan enorme como lo mencionas por el crecimiento artificial que ha tenido, ¿tardaría más Ujú. de los 2000 días en recuperarse su nivel artificial? Realmente no sé si pueda tardar 2000 días, porque últimamente hemos visto aceleraciones muy importantes en el mercado. O sea, que esto puede ser, sé que es un proceso de meses, yo estimo que va a ser un proceso entre 8 y 32 meses como máximo, pero que te diga que no, son 5 años, 2 años, a lo mejor pasa. Tenemos muchos factores de estrés en estos momentos en el mercado que eso no hemos tomado en cuenta. Tenemos el conflicto de Ucrania y Rusia, que ya el high ha bajado, pero los efectos de la guerra están ahí. Tema gas, petróleo, trigo, se han visto afectados. Rusia está afectando ya al continente americano con los fertilizantes nitrogenados. Ya tenemos China ahí tanteando Taiwán, Hong Kong haciendo lo mismo. eh, Estados Unidos que se mete en el negocio. eh, Tenemos muchas situaciones geopolíticas, mucha tensión geopolítica que al final del día pueden hacer un factor de estrés aún más en los mercados y desencadenar lo que hemos hablado, ¿no? Entonces puede ser que pase y, y ese factor de estrés provoque lo que hizo Bitcoin, que en cuestión de 2, 3 meses descontó 5 años de trabajo. O puede ser que no pase y este proceso se vaya extendiendo poco a poco a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta, bueno, haber liquidado de manera más suave y más escalonada todo este proceso. Pero con tantos conflictos geopolíticos, China que un día está bien, otro día tiene problemas con los barcos, generando cuellos de botella, de repente nace un COVID, el COVID 4.0 nivel Michael Jackson, después sale otro que es la cosa del mono. Entonces tenemos muchos factores de estrés en estos momentos que pueden ser un catalizador en los mercados. Entonces, ahí estamos un poquito a merced. Ahora, este día de acá, estamos aquí en los micro futuros del Nasdaq. Ese día yo les compartí el análisis y posiblemente veía la zona de los 2300, 2400 como un nivel importante para comenzar ventas. Y buscar, en este caso, el nivel de los $11,000. ¿Ok? Que creo que llegó nada más hasta los 11,068 aproximadamente. Y comenzó un proceso correctivo, una temporalidad de 4 horas. Yo buscaba realmente este nivel, solamente porque aquí teníamos un cierre de gap importante, sino porque digamos que era la zona objetiva de venta más importante. Ahora, si lo vemos en 4 horas, fíjense que hemos tenido caídas muy importantes, procesos de acumulación y redistribución, como podemos observar acá, ¿ok? Y hemos visto algunos pequeños procesos que se han generado en el transcurso de que se ha desarrollado el instrumento en este contexto eh, tan complejo y de tan difícil lectura que ha sido. Ahora, ¿a dónde veo yo esto en el corto plazo? Realmente yo espero verlo por alrededor de los $10,000. Me gustaría ver una corrección importante que buscara la zona de los 12,500 por lo menos, para darle un poco de respiro. El mercado necesita una pausa, nuestras carteras necesitan una pausa. El drenaje de liquidez no puede ser tan violento, tiene que ir un poco más moderado. Así que en el corto plazo yo lo veo los $10,000, pero si les soy honesto, bueno, ya ustedes vieron mi análisis. Eh, Gráfica semanal.
Fíjense que este análisis que se los compartí iniciando en la comunidad se ha dado perfectamente. Tuve rebote alrededor de los $13,000 y mi punto objetivo, primero esta zona. Esta zona yo les voy a prestar mucha atención, la había pasado por alto, que es la zona de los 10,600. Luego tenemos los niveles de prepandemia en los 9,600 aproximadamente. Y mi punto objetivo de toda esta caída ante las principales correcciones lo veo alrededor de los $9,250, 925. Me gustaría ver un impulso buscando nuevamente los 10,000. Y obviamente no estoy considerando ningún tipo de descuento en esta zona, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Simplemente digamos que estoy viendo unas correcciones hasta máximo, pero lógicamente no nos extrañe que lleguemos a niveles de $7,000, $6,000 aproximadamente. ¿Preguntas, traders? ¿Algo más que quieren que les dé un aporte? ¿Alguna pregunta? Una felicitación, una donación a PayPal, también Ahí aceptamos. dijeron sobre el petróleo. Ah, el petróleo. Sí, no, Elvi. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, vamos a limpiar la gráfica. Tema del petróleo es un tema muy interesante, es muy importante. Es uno de los commodities más volátiles, más importantes que tenemos hoy en día. Eh, Primero, bueno, fíjense que en el año 2008, ¿qué pasó cuando tuvimos un petróleo en $150 aproximadamente? Nos generó la crisis del 2008. Entonces, si ustedes ven el instrumento, fíjense aquí en los años 90, que también tuvimos un pequeño conflicto. Mírenlo aquí en los 2000, haciendo desastre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la historia? Que cada vez que tenemos el instrumento que está alcanzando máximos históricos, tenemos algún conflicto, tenemos alguna situación o alguna crisis económica que pone en riesgo nuestros países. Estas situaciones son bastante complejas porque afectan el principal país consumidor de este producto y afecta, digamos que las políticas de nuestros países emergentes. Fíjense, en el año 2008, como cuando reventó la crisis, los que son de acá de Venezuela sabrán cómo estaban las condiciones de Venezuela entre el 2005, 2008, 2010. Estamos en un hype, nos daban tarjetas de crédito con $5,000, efectivo por $5,000. Podíamos viajar a los Estados Unidos prácticamente con $15,000 en el bolsillo como gastos menores. Pasó la crisis, cayó el precio del petróleo, y nosotros lastimosamente lo único que sabemos hacer es vender petróleo. Pasó un tiempo, seguimos con los precios lateralizados, se desploma nuevamente el mercado, llega la crisis de la pandemia, llegamos a cotizar a menos 0,22 centavos de dólar, que no es que el barril de petróleo costaba esa cantidad de dinero, sino que esa era también la fecha de vencimiento del contrato de futuro, ¿ok? El mercado se recupera, alcanzamos los $10 y se lateraliza entre los 30 y los $40 y comienza todo este rally maravilloso que hemos visto. Ahora es importante prestar atención al petróleo no solamente como un producto que utilizamos para transportar nuestros alimentos o algo indispensable para vivir, sino que el petróleo, se lo he dicho muchas veces, es más, lo tengo por aquí escrito que no se me olvide. eh, el petróleo es un driver de las tasas. Es decir, que mientras más alto veamos el precio del petróleo, posiblemente más altas vamos a ver las tasas de interés. Y las tasas es un resultado de la inflación. Por lo tanto, si tenemos un petróleo muy alto, las tasas van a seguir subiendo y van a seguir subiendo porque tienden a tener que tener control sobre la inflación. Entonces, ¿qué dice Powell? Powell ha dicho reiteradamente que
no descartan que en la próxima reunión de la Fed tengamos un aumento de 50 puntos básicos, incluso 75 o 100 puntos. Que no se acostumbren a ver ese tipo de resultados, pero es posible si no logran controlar la inflación. Entonces, posiblemente podamos tener unas tasas de interés entre 3.5 y 4.5 puntos a final de año, que todavía es alto. Algunos estiman que más, otros estiman que menos, pero yo tomo una media entre 3.5 y 4.5 puntos básicos para final de año. Entonces, ¿qué va a pasar con el petróleo? Ahorita tiene una corrección moderada con respecto a los rallies que ha tenido. Llegamos a alcanzar un precio de 129.42 centavos de dólar el barril. Eh, Algunos estiman que puede llegar a 150. De hecho, si buscan las noticias, hay analistas que si la situación se sigue saliendo de control y la Fed no toma medidas mucho más rígidas, podemos ver rallies hasta 300 dólares. De hecho, yo tuve la oportunidad de comprar en pandemia ExxonMobil. Aquí esta fue la última compra, pero yo tuve oportunidad de comprar en esta zona. De hecho, voy con un 160%. Estoy buscando invertir en Energy Transfer, que es una empresa que está relacionada con el sector de energía. Aquí tenemos la primera compra. Estoy evaluando hacer alguna otra compra en este sector. Esta es una empresa que está de una u otra manera relacionada con el sector de energía, pero lo que se establece es transporte. Esto es básicamente es eso, ¿no? Tenemos OXI, que Occidental Petroleum, que recientemente aquí está en mi zona de compras. Voy a empezar, ya yo tengo algunas inversiones ahí. Espero y estimo ver movimiento hasta los 161 aproximadamente. Y es una empresa que creo que va a estar muy en auge, muy de moda, porque este movimiento que vemos acá no es un movimiento espontáneo. Esto es una compra que hizo Warren Buffett. Warren Buffett compró en este nivel y bueno, entonces estamos en un movimiento de fall de seguir el dinero inteligente, ¿no? A ver, hoy llegó una pregunta con respecto al petróleo. ¿Le beneficia el tema del conflicto Rusia-Ucrania? Claro, no es que beneficia, o sea, esos conflictos yo no creo que hay ganadores y vencedores. Ese conflicto lo que está provocando es que está encareciendo aún más el producto, ¿ok? Sobre todo en Europa. De hecho, creo que Europa va a ser la primera en entrar en la crisis mundial. Y esta va a ser una crisis de deuda. Los que me conocen de hace más de 2 años que he venido diciendo esto, todos nuestros países, el continente americano, europeo, van a enfrentar una crisis financiera, pero desde el punto de vista y de la óptica de la deuda. Estamos endeudados. El mercado de crédito, el mercado de deuda está peligroso, muy peligroso. Exacto. De hecho, en enero yo les dije a los muchachos en la comunidad que prestaran atención a trigo, café, soya y bueno, a los pocos meses, a los 3 meses, el mercado me dio la razón. Y eso va a seguir encareciendo el pan. Si ustedes tienen amigos panaderos, pregúntenle. De hecho, creo que se salió. Por aquí estaba Eddie, que es un amigo que es dueño de una panadería, que va a entrar en la formación también. Yo me siento a tomar mi café con él y converso con él frecuentemente y le digo, mira, ¿cuánto gastabas el año pasado y ahora? Y me dice que sus costos han aumentado 30, 40% con relación al año que viene y tienen menos stock disponible. Exacto. Y ahora vamos a ver más incrementos en los aceites, aceite vegetal, granos. O sea, viene una situación bastante compleja. Así que bueno, si tienen unas preguntas allí para que la podamos aclarar. El maíz. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Estoy buscando el futuro. Vamos a verlo aquí. Aquí puedes ver el precio del maíz. Nosotros lo mencionamos en enero
más o menos en esta zona. Lo pueden buscar en la comunidad. Más o menos en estas zonas hicimos las primeras alertas sobre el precio del maíz. Y bueno, aquí está el resultado. Lo pueden ver en el café. A ver. Miren el café, que este es un análisis que he hecho para la gente en Huatusco. Yo estoy esperando este movimiento para acá porque por la temporada del invierno, pero una bajadita, pero podemos verlo más o menos en los $300, no sé, un año más o menos. Los futuros del crudo, ya lo hemos visto. El gas, a ver, tuvimos una corrección importante acá, pero desde pandemia que llegamos a este nivel, hemos tenido, que eso es algo que mucha gente no ve. Ven otros instrumentos, fíjese, si hubiesen entrado en pandemia aquí, un rendimiento de más del 500%. O sea, esto está dando más que muchas criptomonedas. De hecho, el cobre, vamos a ver Chile. Vamos a ver aquí, Obra Venture. Yo lo tenía anotado por ahí, se me escapó. Vamos a ver el oro. Tenemos unas correcciones importantes aquí en el oro. Yo más o menos lo espero en los 670. Entonces los índices de volatilidad, si vemos el índice del VIX, fíjense que esto cerró prácticamente en una doji, así que espero que la volatilidad esté bajando los próximos días. Em, Otro tengo por ahí que les quería mostrar. Fíjense acá, muchachos, ven esta gráfica, ¿no? ¿Me confirman, por favor? La del... Ok, ahora sí se ve. aquí en el 2020 tuvimos la primera contracción económica en los Estados Unidos, tuvimos una segunda contracción. Dos trimestres consecutivos nos indica una recesión en la economía americana. Luego de todo este crecimiento tenemos un resultado negativo. Ya estamos próximos a publicar el tercero, el segundo. Si este resultado del PIB sale negativo, oficialmente Estados Unidos entra en una recesión. Entonces ya cuando estamos hablando de recesión, nos vamos a enfrentar a dos escenarios. Posteriormente viene la crisis financiera y vamos a entrar a un periodo de estanflación. Por eso siempre les he dicho que esto es un mecanismo de confiscación de la riqueza, un drenaje de liquidez importante y es necesario que se preparen. Nosotros que estamos en Latinoamérica, ¿cuál es la manera de prepararnos? Dólares en efectivo. Ahorren en dólares, abran su cuenta en RTM, PayPal, guarden sus dólares, tengan su respaldo allí. Posiblemente primer trimestre 2000 comprando comida, control de gastos, paguen sus tarjetas de crédito porque los créditos cada vez van a ser más altos. Si tienes una hipoteca y la tienes a plazo con una tasa fija, modérate, tarda un poquito en pagar, extiende esa deuda lo más que pueda porque te va a salir mucho más económica tu vivienda. Y en punto de vista económico, bueno, respaldos en dinero, en dólares, en efectivo, en 100 y posiblemente ya el año que viene podamos tomar algunas consideraciones para invertir en oro, plata, u otros activos que nos puedan servir un poquito de cobertura frente a la inflación, tengan un fondo de emergencia por lo menos los 6 meses y en lo sucesivo, prepárense porque según nuestras métricas, la crisis
o vamos a tener una crisis inflacionaria generalizada hasta el año 2030 aproximadamente. Sí, guarden comida, ahorren en dólares y guarden comida, compren harina, aceite, como nos decían a nosotros en la crisis en Venezuela, compren laticas de atún. Ahí, bueno, hasta Kiyosaki lo dijo, después que 2 días antes está diciendo compren Bitcoin, después dijo, no, olviden el Bitcoin, compren atún. Prepárense, muchachos, de verdad que sí. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, son las 9:42 de la noche, hoy 18 de junio. Tenemos amigos en Argentina y Chile que están conectados y para ellos ya están como las gallinas. A ver, los leo. Muchas gracias, Noelvin. Te esperamos acá en la formación. A ver. Nada, ¿todo bien entonces? Confirmen en el chat, por favor, si todo quedó aclarado, si tienen algunas dudas adicionales. Todo bien, todo bien. Todo claro. Muy bien, Andrés, Cristian Portillo, Grace, Joel, Alexander. Ajá, ya aclaraste tu duda, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, aprovechamos el día de hoy. Quería poner un poco en contexto sobre el escenario actual de la burbuja. Si ya estamos al final, si estamos en el medio, si está apenas desarrollándose. Espero que con esto puedan tener un contexto mucho más claro de lo que estamos viviendo y que, bueno, que se preparen ustedes, su familia, que hay momentos para esperar, momentos para invertir. Lo importante de lo que yo quería transmitirle es que solamente ustedes tienen la decisión. No se dejen influenciar. De hecho, lo decía en Twitter, que estos influencers de las criptomonedas andan corriendo y desesperados porque es que ellos nunca habían visto estos precios. La mayoría de la gente que ustedes conocen que comenzaron con el mundo de las inversiones comenzaron en pandemia. Ya los que tenemos un poquito más de bagaje y que hemos visto otros escenarios, no nos sorprende que esto también no les sorprenda, que no les asuste si vean precios bajos. Este es un periodo de limpieza, no solamente en los criptos, sino en todos los mercados en general. Un momento de limpieza y es un momento para dar los primeros pasos para empezar a construir hacia el futuro, como les decía en la comunidad. Así que no se asusten, esto es completamente natural, normal, son correcciones que se veían venir y que de cierto modo son necesarias, pero esto nos va a preparar para un mejor futuro indudablemente. Pero tenemos que tomar ciertas previsiones, sobre todo en nuestra economía de hogar, nuestra economía familiar, tomar previsiones con respecto a nuestros empleos, desarrollen alguna actividad o si ya ustedes tienen una habilidad, desarrollen esa habilidad para comercializarla, sus activos monetarios, sus ahorros, si tienen una cantidad importante, vayan convirtiendo eso poco a poco a dólares, que las cosas pueden cambiar drásticamente y no quiero que los tome por sorpresa y estén en una situación indeseada. Así que sin más, muchachos, me despido. Gracias por conectarse en esta reunión. Mañana con todo el gusto del mundo les voy a subir este video a YouTube para que lo puedan compartir con sus amistades o repasarlo a las veces que sea. Así que bueno, sin más, muchachos, muchas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima semana en nuestra operativa diaria y con nuestras clases. Que tengan un grandioso fin de semana. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Gracias, igualmente. Vale, Gus. A ustedes.